En la sala de audiencias del juzgado de primera instancia de Granada. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, como el que precede a una tormenta andaluza en pleno verano. Yo, Ana Ruiz, de 28 años, sentía el pulso acelerado mientras ajustaba mi chaqueta negra, intentando disimular el temblor de mis manos. Frente a mí, al otro lado del pasillo, mi tía Isabel Moreno me lanzaba una mirada afilada. Sus labios curvados en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Abandona el caso o te arrepentirás. Había susurrado momentos antes. Como si estuviera compartiendo un secreto familiar en una cena de Navidad. Pero yo no iba a retroceder. Si hubiera escuchado esa advertencia, nunca habría descubierto el secreto que me convertiría en millonaria meses después. El juez, don Manuel Vargas, levantó el mazo, listo para iniciar el procedimiento que expondría décadas de mentiras y traiciones. La sala estaba abarrotada, en un pueblo como este, de apenas 10.000 almas. Las noticias corrían como el aceite en una paella. La familia Moreno era sinónimo de respeto, generaciones de viñedos en la Sierra Nevada, fiestas benéficas y una reputación pulida como el mármol de la Alhambra. Isabel, con su traje beige impecable y el cabello plateado recogido en un moño elegante, parecía la encarnación de la dignidad herida. Una tía devota demandada por una sobrina ingrata. Pero yo conocía la verdad detrás de esa fachada. Todos en pie para el honorable juez Vargas, anunció el alguacil. Y el rumor de sillas arrastradas llenó el espacio. Al levantarnos, Isabel se inclinó ligeramente hacia su abogado. Pero sus palabras eran para mí: abandona el caso o te arrepentirás. Anne, no tienes idea de con qué estás jugando. La amenaza se coló en mi mente como un veneno lento. Pero mi abogado, Javier López, me tocó el codo en silencio, recordándome que mantuviera la calma. Javier era joven, 32 años quizás, con ojos ambiciosos y una fama de aceptar casos que otros rechazaban. Creía en la justicia. Y más importante, creía en mí. Señoría, comenzó Javier una vez sentados. Estamos aquí por el caso Ruiz contra Moreno. Número 2024, CB 0456. Respecto a la herencia disputada y la presunta mala gestión del fideicomiso de Carmen Ruiz. Carmen Ruiz, mi abuela, fallecida hacía 15 años. Una mujer que apenas recordaba pero cuyo fantasma se había materializado en forma de millones que nunca supe que existían. El abogado de Isabel, don Antonio Herrera, se puso en pie. Herrera era de la vieja escuela madrileña, con contactos en los altos tribunales y partidas de golf en clubes exclusivos. Señoría, la defensa sostiene que esta es una demanda frívola presentada por una joven perturbada contra su generosa tutora. La señora Moreno ha cuidado de su sobrina desde los 13 años. Tras la trágica muerte de sus padres. Trágica. La palabra me pinchó como una espina de olivo. Un accidente de coche en la A92 durante una tormenta. Yo estaba en una pijamada cuando la policía llamó a la puerta. Isabel apareció al día siguiente. Eficiente y serena. Encargándose de todo, el funeral, la herencia. Y yo. El abogado continuó. Pero yo observaba el rostro de Isabel. Inexpresivo como una máscara de Semana Santa. Ella se sentó erguida. Manos cruzadas sobre la mesa. Su anillo de viuda captando la luz. Mi tío Eduardo había muerto 5 años atrás. De un infarto en su despacho. Otra tragedia que le había dado control absoluto de sus bienes. Señora Moreno, dijo el juez dirigiéndose a ella directamente.
¿Desea hacer una declaración inicial? Isabel se levantó con gracia. Cada movimiento calculado. Señoría. He dedicado los mejores años de mi vida a criar a la hija de mi hermano. Le he dado todo: educación, un hogar, amor. Esta demanda me rompe el corazón. Pero entiendo que el dolor y la confusión pueden llevar a la gente a actos desesperados. Solo espero que Ana recapacite antes de destruir la única familia que le queda. La única familia. Otra amenaza envuelta en seda. En el mundo de Isabel. Las apariencias lo eran todo. Y jugaba el papel de mártir a la perfección. Pero yo tenía algo que no esperaba: pruebas. Ocultas en una caja de seguridad en un banco de un pueblo vecino. Documentos que romperían su fachada. El juez llamó a un breve receso para revisar archivos adicionales. Al levantarme, Isabel pasó a mi lado. Lo bastante cerca para que oliera su perfume. El mismo Chanel No. 5 de siempre. Siempre has sido demasiado curiosa para tu propio bien, murmuró. Su sonrisa intacta para el público. Igual que tu padre. Criarme en ese pueblo granadino me enseñó que el dinero en las pequeñas comunidades no era solo números en cuentas bancarias, era poder. Influencia y secretos guardados como reliquias en una iglesia. La casa de los Moreno se erguía en la colina de la Alhambra. Una finca antigua con vistas al valle. Como un reino miniatura. Isabel me había recogido cuando tenía 13. Aturdida y huérfana. Me sacó del centro de acogida donde pasé 3 días confusos. Me metió en su Mercedes y me llevó a lo que se convertiría en mi prisión disfrazada de lujo. La casa era hermosa: suelos de terracota. Lámparas de cristal. Pinturas al óleo de antepasados severos. Pero la belleza podía ser fría como el viento de la sierra. Tus padres te dejaron a mi cargo, dijo Isabel esa primera noche. En la puerta de mi habitación. Apenas había suficiente para cubrir sus deudas. Pero no te preocupes. Yo me encargaré de todo. Por años. Le creí. ¿Por qué no? Me inscribió en el colegio privado de Granada. Me compró ropa adecuada. Me enseñó qué tenedor usar en las cenas de sociedad. Nunca alzó la voz. Nunca me golpeó. Nunca me negó lo esencial. Para el mundo exterior. Era la tutora perfecta, asistiendo a mis funciones escolares. Organizando fiestas de graduación. Ayudando con solicitudes universitarias. Pero había reglas. Tantas reglas. Ana. Querida. No necesitas preocuparte por asuntos de dinero. Para eso estoy yo. ¿Por qué necesitarías un trabajo? Concéntrate en tus estudios. ¿Un año sabático? Absolutamente no. Las mujeres Moreno tienen propósito. Fui a la Universidad de Granada con lo que pensaba era su generosidad. Me repetía lo caro que era. Cuán agradecida debía estar. La culpa era un peso constante. Cada libro. Cada plan de comidas. Era otra deuda impagable. Llevaba registros meticulosos, mostrándome hojas de cálculo de gastos cada vez que preguntaba algo. El seguro de vida de tus padres apenas cubrió el funeral, decía, sacando carpetas con documentos oficiales. Pero la familia cuida de la familia. La primera grieta en la fachada apareció en mi último año de universidad. Estaba en casa para la Semana Santa, ayudando a Isabel con su cena anual de beneficencia para la cofradía local, que presidía desde hacía 2 décadas. Buscando bandejas en el sótano, tiré una caja de fotos antiguas. Entre las imágenes esparcidas, una me dejó helada:
Mi abuela Carmen frente a una finca que no reconocía. Sosteniendo un cartel del vendido. Al reverso. En su letra distintiva, propiedad de inversión número 4. 1987. Para el futuro de mi querida nieta. Propiedad de inversión. Futuro de la nieta. Nunca había oído de eso. Según Isabel. La abuela Carmen murió casi en la pobreza. Su modesta herencia devorada por facturas médicas. Ana. ¿Qué te demora tanto? Llamó Isabel desde arriba. Guardé la foto en el bolsillo y subí las bandejas. Pero la semilla de la duda había germinado. Tras graduarme. Volví al pueblo, Isabel insistió. Diciendo que necesitaba ayuda con sus deberes cívicos. Me consiguió un puesto en la biblioteca municipal. Un empleo respetable para una mujer moreno. El sueldo era modesto. Pero Isabel me recordaba que vivía gratis en su casa. En la biblioteca conocí a Laura Gómez. Una periodista freelance que se mudó al pueblo para escribir sobre la historia de las minas andaluzas. Laura era todo lo que Isabel desaprobaba, audaz. Independiente. Haciendo preguntas incómodas. Nos hicimos amigas sobre cafés y frustraciones compartidas por la política local. Tu tía posee media comarca. Mencionó Laura un día. Revisando registros de propiedades para su investigación. ¿Sabías que compró todo el bloque comercial de Granada el año pasado? 6 millones en efectivo. 6 millones en efectivo. Mientras yo contaba céntimos de mi sueldo bibliotecario. Dinero familiar. Respondí automáticamente. La respuesta que Isabel me había inculcado. Laura arqueó una ceja. Lo curioso del dinero familiar es que siempre viene de algún lado. El apellido de soltera de tu abuela era Ruiz. ¿Verdad? La fortuna de los viñedos Ruiz. La fortuna de los viñedos Ruiz. Otra cosa que nunca oí. Esa noche. No pude parar de pensar. Isabel estaba en su club de lectura. Y el estudio de tío Eduardo se mantenía intacto. Nunca me habían permitido entrar. Por respeto a su memoria. Decía Isabel. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro. Archivadores cubrían una pared. La mayoría cerrados. Pero un cajón entreabierto. Papeles visibles. Mis manos temblaron al abrirlo. Documentos de fideicomiso. Papeles de herencia. Y allí. En letra legal, el fideicomiso revocable de Carmen Ruiz. Establecido para el beneficio exclusivo de Ana María Ruiz. Valor estimado, 8,7 millones de euros. La fecha era 3 meses antes de la muerte de mis padres. El descubrimiento del documento me dejó aturdida. Pero no podía confrontar a Isabel directamente. Aún no. Me convertí en actriz de mi propia vida. Sonriendo en el desayuno. Discutiendo eventos de la biblioteca. Fingiendo normalidad mientras mi mente bullía de preguntas. 2 semanas después. Isabel anunció que necesitaba que la acompañara a una reunión con el abogado familiar. Don Rafael Torres. Solo papeleo rutinario sobre la herencia. Dijo casualmente. Untando mantequilla en su tostada. Algo sobre actualizar beneficiarios. El bufete Torres y Asociados ocupaba el piso superior del único edificio moderno en el centro del pueblo. La oficina gritaba dinero antiguo, libros encuadernados en cuero. Grabados de caza. Un reloj de pared que costaba más que mi salario anual. Rafael Torres. En sus 70. Tenía el aire cauteloso de décadas gestionando secretos de familias adineradas. Ana. Encantado de verte. Dijo. Aunque sus ojos evadieron los míos.
Esto no tomará mucho. Solo tu firma en unos documentos. Isabel se sentó a mi lado, palmeando mi brazo en aparente consuelo. Pero sentía como control. Torres deslizó papeles sobre el escritorio de caoba. Esto es un simple descargo, explicó. Voz suave como vino envejecido. Solo aclarando la distribución de ciertos activos familiares en disputa. Procedimiento estándar. Empecé a leer. Pero Isabel rió. Oh. Ana. No necesitas leer cada línea. Rafael ha sido nuestro abogado por 30 años. Entonces lo oí, voces de la sala contigua. La puerta entreabierta. Y una voz masculina se filtró. La señora Moreno quiere esto hecho antes de la fecha de madurez del fideicomiso. Hay que cortarle el acceso antes de que cumpla 30. ¿Cortar el acceso a quién? Yo tenía 28. Mi 30 cumpleaños en 18 meses. Ana. Tu firma. Insistió Torres. Fingí un ataque de tos. Lo siento. ¿Puedo tomar agua? Por supuesto. Se levantó Torres. Isabel. Quizás puedas mostrarle la cocina. Sé dónde está. Dije rápido. Moviéndome. Solo un momento. En vez de ir a la cocina, me pegué a la pared cerca de la sala. Las voces claras ahora. El fideicomiso Ruiz especifica que si la beneficiaria no lo reclama a los 30, revierte al tutor. Isabel ha estado pagando distribuciones menores para que la chica no pregunte. Pero el grueso, 7 propiedades en Madrid. Derechos mineros. Cartera de inversiones. Otro voz listó, hablamos de casi 10 millones ahora con apreciación. Y la chica no tiene idea. Isabel la ha mantenido dependiente. Convencida de que vive de caridad. Mi estómago se revolvió. Volví al baño. Me salpiqué la cara y regresé a la oficina de Torres. Isabel me observó con cuidado al sentarme. ¿Mejor? Preguntó. Tono insinuando algo más. Mucho mejor. Mentí. Tomando el bolígrafo. Entonces hice algo inédito, la desafié. Señor Torres. ¿Puede explicar exactamente qué firmo en detalle? Su rostro enrojeció. Como dije. Un simple descargo. ¿De qué derechos específicamente? La mano de Isabel apretó su bolso. Ana. Te estás avergonzando. ¿Yo? ¿O estoy haciendo por fin las preguntas que debí hace años? El silencio cayó. Roto solo por el tic-tac del reloj. Torres miró a Isabel, quien negó imperceptiblemente. Quizás debamos reprogramar cuando Ana se sienta más calmada. Excelente idea. Isabel se levantó. Con postura intacta. Ojos fríos. Ven. Ana. Nos vamos. El trayecto a casa fue mudo hasta el garaje. Entonces Isabel se volvió, no sé qué crees haber oído. Pero estás jugando un juego peligroso. Todo lo que tienes. Todo lo que eres. Es por mí. Tus padres te dejaron nada más que deudas y vergüenza. ¿Vergüenza? Sonrió sin calidez. Tu padre iba a ser imputado por malversación cuando murió. Ese accidente fue muy conveniente. ¿No? Los investigadores cerraron el caso por simpatía a la huérfana. ¿Quieres que lo reabran? ¿Quieres que todos sepan qué clase de hombre era tu padre? Mientes. Sí. Pregúntate por qué nadie de la empresa de tu padre vino al funeral. ¿Por qué te cambiamos a colegio privado de inmediato?
Te protegí del escándalo. Te di un borrón y cuenta nueva. Y así me pagas. Entró en la casa, dejándome temblando en el coche. Pero bajo el shock. Sabía una cosa, tenía miedo. ¿Y si Isabel Moreno tenía miedo? Significaba que estaba más cerca de la verdad de lo que quería. Esa noche, llamé a Laura desde un móvil prepago comprado en una gasolinera. Necesito tu ayuda, susurré. Y un abogado que no sea Rafael Torres. Laura me conectó con Javier López, un joven abogado de Sevilla especializado en fraude hereditario. Nos reunimos en una parada de camiones a 40 kilómetros del pueblo. Le dije a Isabel que iba a una conferencia bibliotecaria en Málaga. Javier no era como Torres, jeans y americana. Café solo. Tableta en vez de carpetas de cuero. Laura me puso al corriente. Dijo. Ojos agudos tras gafas de montura fina. Pero necesito oírlo de ti. Todo. Por 2 horas. Conté, el fideicomiso misterioso. La conversación oída. Las amenazas de Isabel sobre mi padre. Javier tomó notas. Preguntando con precisión. Al terminar. Silbó bajo. Esto es grande. Anne. Más que herencia robada. Si lo que describes es exacto. Hablamos de fraude financiero sistemático. Quizás falsificación y violación de deber fiduciario por 15 años. ¿Puedes probarlo? Esa es la pregunta del millón. Literalmente. Necesitamos documentos. Registros bancarios. El fideicomiso original. Escrituras. Ahora mismo. Solo tenemos tu testimonio y sospechas. Laura. Que grababa todo para su investigación. Intervino, he estado hurgando en registros públicos. 3 meses después de la muerte de los padres de Ana. Isabel vendió una propiedad en Sevilla por 1,2 millones. El vendedor en la escritura, el fideicomiso de Carmen Ruiz. Las cejas de Javier se alzaron. Vendió propiedad del fideicomiso. Mejor aún. Continuó Laura. Abriendo su portátil. El comprador fue Moreno Inversiones S.L. Establecida 2 semanas antes. La vendió a sí misma a un descuento masivo. Eso es fraude. Dijo Javier plano. Clara violación de deber fiduciario. Pero necesitamos el fideicomiso original para probar que no tenía autoridad. Los días siguientes fueron una danza de sombras. Fingía normalidad con Isabel. Pero por las noches. Con Laura. Escarbábamos en archivos públicos. Encontramos más, transferencias sospechosas de cuentas que nunca supe existían. Ventas de viñedos familiares a precios irrisorios a empresas ligadas a Isabel. Cada descubrimiento era un puñal en el pecho. No solo por el dinero, sino por la traición. ¿Cómo podía la mujer que me crió robarme lo que mi abuela dejó para mí? El dolor se acumulaba como nubes de tormenta. Pero lo usaba como combustible. Javier presentó la demanda civil por fraude y malversación. Isabel reaccionó con furia contenida. Estás destruyendo nuestra familia. Siseó en la cena esa noche. Por nada. ¿Crees que un juez creerá a una bibliotecaria contra mí? Su confianza me hería. Pero también me impulsaba. La audiencia preliminar fue tensa. Isabel. Con su abogado Herrera. Negó todo. Mi sobrina está confundida por el grif. Dijo. Voz temblorosa para efecto. Pero Javier presentó evidencias iniciales, copias de escrituras sospechosas. El juez Vargas frunció el ceño.
Estas alegaciones son graves. Señora Moreno. Procederemos a juicio. Salí de la sala con el corazón latiendo. Pero Isabel me alcanzó en el pasillo. Esto no acabará bien para ti, murmuró. Recuerda lo que dije sobre tu padre. Hay esqueletos que mejor dejar enterrados. La amenaza sobre mi padre me obsesionaba. ¿Era verdad? ¿O solo otra mentira para controlarme? Con Laura. Investigamos. Encontramos viejos artículos de prensa, rumores de irregularidades en la empresa de mi padre. Pero nada concreto. El accidente fue archivado como condiciones climáticas adversas. Ninguna mención a escándalo. Isabel miente para manipularte, dijo Laura. Es su arma favorita, la culpa familiar. El peso de la duda me aplastaba. Pero el enojo por la traición lo superaba. Decidí que la verdad valía el riesgo. Mientras preparábamos el juicio, Laura y yo nos sumergimos en los archivos de la notaría local. Allí, en legajos polvorientos, hallamos perlas. Una escritura de 1995 para la venta de la finca vacacional de mi abuela en Málaga. La firma, Carmen Ruiz. Con sello notarial. Pero Laura había verificado, tu abuela estaba en el hospital todo ese mes. Recuperándose de cirugía de cadera. Con medicación pesada. Imposible que viajara. Mi pulso se aceleró. La firma es falsa. Y aquí el arma humeante. Laura mostró otro documento. El libro de registros del notario. Convencí al empleado para fotografiarlo. El notario que supuestamente atestiguó reportó su sello robado 2 semanas antes. Así que quien falsificó usó un sello robado. Exacto. ¿Y quién compró la propiedad? Laura giró la pantalla, Moreno Inversiones S.L. Por 400.000 euros. Hoy vale al menos 2 millones. Esto era prueba de que el fraude databa de décadas. Antes de la muerte de mis padres. Isabel no solo me robó tras ser tutora, saqueaba la herencia de mi abuela mientras vivía. Usando su posición como nuera de confianza. Javier estaba eufórico con los documentos. Esto lo cambia todo. Prueba un patrón criminal. Hay que llevarlo al juzgado ya. Pero necesitábamos originales. No copias. Recordé algo, tío Eduardo era obsesivo con registros. En su estudio. Tras los archivadores. Una caja fuerte pequeña que noté pero nunca abrí. La combinación parecía imposible. Pero pensé en la predictibilidad de Eduardo. Todo giraba alrededor de Isabel. Su aniversario, 15 de junio de 1982. Esa noche. Mientras Isabel asistía a una gala benéfica en Sevilla. Manteniendo apariencias pese al escándalo. Volví a la casa por última vez. La combinación 150.682 abrió con un clic. Dentro, originales de cada escritura falsificada. Cada contrato fraudulento. Cada prueba que Isabel creía oculta. Pero había más, un sobremanila marcado, seguro en letra de Eduardo. Lo abrí, una carta manuscrita de Eduardo a sí mismo. Fechada un mes antes de su muerte. Sé lo que Isabel ha hecho. Las firmas falsificadas. Las propiedades robadas. Todo. Guardé estos documentos como seguro. Pero soy demasiado cobarde para exponerla. Si lees esto. Probablemente estoy muerto. Isabel no sabe de esta caja. Haz lo que yo no pude. Deténla. Eduardo sabía. Sabía todo y calló. Pero preservó la evidencia. Fotografié todo. Luego llamé a Javier.
Necesitamos asegurar estos documentos ya. ¿Puedes reunirme en el juzgado? Deberíamos archivarlos con el secretario esta noche. Al salir con la caja de originales. Faros barrieron el garaje, el Mercedes de Isabel. Volvía temprano. Bajó. Aún en vestido de gala. Rostro iluminado por la luz del porche. Vio la caja. La puerta abierta. ¿Qué has hecho? Preguntó. Pero ya sabía. Lo que tenía que hacer. Respondí. Lo que tío Eduardo quería. Su compostura se quebró. Estúpida niña. No tienes idea de lo que has desatado. Ese dinero era para construir algo duradero. Importante. No para que lo despilfarre una ingenua. Nunca fue tuyo. Lo gané yo. ¿Lo robaste? Tomé lo que merecía. Cuidé a esa vieja senil por años. Gestioné sus propiedades. Aguanté sus demandas. Jugué a la nuera perfecta mientras me criticaba todo. ¿Y qué hizo? Dejó todo a ti. Una nieta que apenas conocía. No era justo. Así que lo robaste. Me habrías dado lo suficiente para estar cómoda. Pero tuve que ser codiciosa. Reí. ¿Codiciosa? Robaste 10 millones y yo soy codiciosa por quererlo legalmente mío. Sirenas policiales aullaron a lo lejos. Acercándose. Javier las había llamado al testuarle sobre el regreso temprano de Isabel. Ella las oyó. Palideciendo. ¿Llamaste a la policía? Mi abogado lo hizo. El juzgado emitió una orden esta tarde basada en las pruebas archivadas. Fraude. Falsificación. Malversación. Se acabó. Isabel. Mientras los coches policiales entraban. Isabel enderezó los hombros. La máscara volviendo. Incluso ante el arresto. No soltaba su imagen. Te arrepentirás. Dijo Quedo. Ganar no lo es todo. Han. Lo aprenderás pronto. El juicio atrajo atención mediática de toda Andalucía. Dinastía rural se desmorona. Tituló El País. La sala rebosaba cada día, reporteros. Vecinos. Curiosos apiñados en la galería. Isabel contrató un segundo bufete de Madrid para unirse a Herrera. Señal clara de seriedad. El juez Vargas presidió con eficiencia férrea. Esto es un tribunal. No un espectáculo. Recordó el primer día. Cualquier disrupción resultará en expulsión. Javier presentó el caso metódicamente. Primero, estableció el fideicomiso de Carmen Ruiz. Luego, pieza a pieza, expuso el saqueo sistemático de Isabel. Las firmas falsificadas fueron demoledoras. Especialmente con el testimonio del experto en grafología. Estas firmas son claras falsificaciones. Explicó la doctora Elena Sánchez. Proyectando comparaciones ampliadas. Vean aquí. La C, en Carmen, la abuela siempre hacía un lazo distintivo. Estas supuestas firmas muestran un trazo diferente. Herrera intentó desacreditarla. Pero la doctora Sánchez tenía 3 décadas de experiencia y había testificado en más de 200 casos. Sus credenciales eran inatacables. Luego vino el contable forense contratado por Javier. Marcos Vega. Hombre apacible que se animaba al hablar de fraude financiero. Guió al tribunal por el rastro del dinero con precisión devastadora. En 15 años. Aproximadamente 9,3 millones de euros fueron transferidos sistemáticamente del fideicomiso de
Carmen Ruiz y cuentas de Ana a entidades controladas por Isabel Moreno. Testificó. El patrón es consistente con despojo deliberado de activos. Objeción. Gritó Herrera. Lavado de dinero es un cargo criminal no ante este tribunal. Sostenida. Dijo Vargas. El jurado ignorará el término lavado de dinero. Señor Vega. Confínese a los asuntos civiles. Pero el daño estaba hecho. Todos entendían la implicación. Isabel subió al estrado el día 4. Vestida en traje azul conservador. Joyas mínimas. Interpretando a la viuda respetable. Herrera la guió por una narrativa ensayada. Amé a Ana como a una hija propia. Dijo Isabel. Voz quebrándose levemente. Todo lo que hice fue protegerla y su futuro. ¿Puede explicar las ventas de propiedades cuestionadas? Mi suegra, Carmen, sufría demencia en sus últimos años. Firmaba cualquier cosa. Intenté proteger sus activos, consolidándolos en sociedades para mejor gestión. Cada céntimo era para el beneficio familiar. Fue una actuación magistral. Algunos jurados parecieron compasivos. Pero Javier estaba listo para el contrainterrogatorio. Señora Moreno. Afirma que Carmen tenía demencia. ¿Tiene documentación médica? Bueno. No fue diagnosticada formalmente. Así que. Sin evidencia médica. ¿Y esas sociedades, Moreno Inversiones? Impropiedades. Sierra Investments. ¿Quién las posee? Yo. Pero. ¿Solo usted? No Ana. No en fideicomiso para Ana. ¿El plan era transferirlas? Cuando estuviera lista. ¿Y quién decidiría eso? ¿Yo? ¡Qué conveniente! Herrera objetó. Pero el punto caló. Entonces Javier sacó su as. ¿Reconoce este documento? Era la carta de Eduardo. Isabel palideció. ¿Eso? ¿De dónde lo sacaste? De la caja fuerte de su difunto esposo. La que usted no conocía. ¿Lee la porción destacada para el tribunal? Las manos de Isabel temblaron al tomar el papel. Su voz un susurro, sé lo que Isabel ha hecho. Las firmas falsificadas. Las propiedades robadas. Todo. Más alto. Por favor. Para que el jurado oiga. Leyó de nuevo. Más alto. Cada palabra pareciendo dolerle físicamente. La sala en silencio mortal. Su propio esposo sabía que robaba del fideicomiso de Ana. Dijo Javier. Lo documentó. Preservó evidencia. ¿Por qué si solo gestionaba activos familiares inocentemente? Eduardo estaba enfermo. Dijo Isabel desesperada. Su condición cardíaca afectaba su juicio. Estaba enfermo cuando escribió esto un mes antes de morir. Estaba confundido. Paranoico. O quizá atormentado por la conciencia. ¿Incapaz de vivir con lo que usted hizo? Objeción. Rugió Herrera. El abogado testifica. Retirada. Dijo Javier. Pero el daño hecho. El momento más dramático vino con el testimonio por vídeo de la enfermera de mi abuela. Tenía 93. Viviendo en Canarias. Pero memoria afilada. La señora Ruiz estaba lúcida hasta el final. Dijo firme. Hablaba de Ana constantemente. De las provisiones para su nieta. Nunca firmaba sin leer a fondo. Y ciertamente no viajaba durante recuperaciones.
No podía. Estaba con ella cada día. Pero la señora Moreno dice que firmó estas escrituras. Dijo Javier, mostrando documentos. La anciana entrecerró ojos en la pantalla. Imposible. Esas fechas, tengo mis registros de enfermería. La señora Ruiz estaba postrada con morfina. Ni siquiera sostenía un lápiz estable. Mucho menos viajar para firmar. La defensa de Isabel se derrumbó. Herrera argumentó tecnicismos, prescripción. Falta de legitimación. Pero Vargas desestimó cada uno. La evidencia abrumadora. En alegatos finales. Javier brilló, no es solo dinero. Dijo al jurado. Es la traición última, un familiar de confianza usando el grif y vulnerabilidad de una niña para robar su derecho de nacimiento. Isabel Moreno no solo tomó la herencia de Ana, robó su sentido de familia. Su confianza. Su seguridad. La hizo sentir una carga mientras vivía del dinero destinado a su futuro. Herrera contraatacó con apelaciones emocionales. Pintando a Isabel como tutora devota con errores de papeleo en finanzas complejas. Pero el jurado no compró. Deliberaron solo 3 horas. Al volver, Isabel se sentó rígida junto a Herrera. Dedos blancos aferrando la mesa. Intenté estabilizar mi respiración mientras el presidente se levantaba. Fallamos a favor de la demandante. Ana Ruiz. En todos los cargos. Las palabras resonaron en el silencio. Luego, restitución total de 9,3 millones. Más daños punitivos de 2,7 millones. Más costas judiciales. Total, 12 millones. La máscara de Isabel se hizo añicos. Me miró. Y por primera vez vi miedo real en sus ojos. El juicio penal vendría después. El fiscal había seguido nuestro caso civil de cerca. El mazo de Vargas cayó con finalidad. El tribunal ordena congelación inmediata de todos los activos de Isabel Moreno y entidades asociadas. Auditoría forense comienza el lunes. Al salir, reporteros arremetieron. Ana. ¿Cómo se siente ganar? ¿Qué hará ahora? ¿Palabras para su tía? Javier me guió. Pero me detuve en las escaleras del juzgado. El sol de la tarde brillante. Proyectando sombras largas en la plaza. Pensé en mis padres. Mi abuela. Incluso tío Eduardo. Ausentes para ver la justicia. Quiero decir algo. Dije a las cámaras. Por 15 años. Creí vivir de caridad. Me hicieron sentir agradecida por migajas mientras robaban mi herencia. Esta victoria no es solo dinero. Es verdad. Es que nadie, por poderoso o respetado, está sobre la ley. Isabel pasó custodiada hacia un coche policial. Arrestada por fraude y malversación. Se detuvo cerca. Pensé hablaría. Pero alzó la barbilla y siguió. Dignidad en derrota. Laura publicó su libro 6 meses después, La decepción Moreno, secreto de un pueblo andaluz. Bestseller regional. Lo dedicó a quienes se les dijo ser agradecidos por migajas. Usé parte del acuerdo para fundar la Fundación Carmen Ruiz para jóvenes huérfanos. Ofreciendo becas universitarias y educación financiera. Sentía que era lo que mi abuela querría, ayudar a evitar la vulnerabilidad que sufrí. La finca de los Moreno se vendió para satisfacer el fallo. Observé desde enfrente mientras nuevos dueños entraban, una familia joven con gemelas riendo en los jardines donde me sentí atrapada. El pueblo ajustó lentamente a la nueva realidad. Donde el nombre Moreno ya no significaba poder. Isabel fue sentenciada a 8 años en prisión de mínima seguridad. Probablemente sirviendo solo 5 con buen comportamiento.
No asistí a la sentencia. Ya tenía lo que necesitaba, no venganza exactamente, sino justicia. ¿Verdad? Javier y yo mantuvimos contacto. Usó nuestro caso para construir su práctica. Conocido como el abogado que no teme a familias poderosas. Cambiaste mi carrera. Me dijo en un café. Me mostraste que a veces el sistema funciona. Me mudé a Sevilla. Compré un apartamento modesto con vistas a la sierra. Y empecé a trabajar en una ONG ayudando a sobrevivientes de abuso a navegar el sistema legal. Mi historia era pública. Y compartirla ayudaba a otros a encontrar coraje para sus batallas. Una tarde, organizando papeles en mi nuevo despacho, encontré la foto descubierta años atrás, mi abuela orgullosa frente a esa propiedad de inversión. La enmarcé. Ahora en mi escritorio. Recordatorio del inicio del viaje. Mi móvil vibró, texto de Laura. ¿Adivina a quién vi en el supermercado? Rafael Torres. Casi corre al verme. Sonreí. La vieja guardia del pueblo se dispersó como hojas tras la caída de Isabel. El pueblo cambiaba, menos dinero antiguo y secretos ocultos. Más transparencia y comunidad genuina. A veces preguntan si perdono a Isabel. La verdad, no pienso mucho en ella. Me quitó 15 años. Pero no mi futuro. El dinero fue importante, dio libertad. Elecciones. Capacidad para ayudar. Pero la victoria real era simple, me enfrenté a alguien intocable y gané. La última vez que pasé por el pueblo. Paré en el cementerio donde yacen mis padres y abuela. Puse flores frescas y les conté de la fundación. De los jóvenes becados. De la vida que construía con los recursos destinados a mí. No la dejé ganar. Susurré a las lápidas. Espero que os haga orgullosos. Al volver al coche. El sol poniente pintaba la sierra de oro. La misma vista de mi ventana en la finca Moreno. Pero ahora diferente, no un límite atrapándome, sino un horizonte de posibilidades. Mi teléfono sonó, una joven que leyó mi caso. Pidiendo consejo sobre su tutor sospechoso. Entré al coche y volví a Sevilla. Lista para ayudar a otra a encontrar su verdad. Los millones cambiaron la vida. Sí. Pero el tesoro real era más simple, era finalmente libre.